Vamos a analizar ahora el tercer caso en este curso de Bioenergía para Todos que estamos difundiendo libremente en la web. Estamos incluyendo en la descripción del caso que aparece en el post un link con toda la información de los tres casos analizados. El primer caso que hicimos fue el caso de una hacienda ganadera y una planta avícola al costado de la hacienda. En el segundo caso analizamos una planta de extracción de aceite de palma. Y en el tercer y último caso de esta primera etapa vamos a analizar eh, la actividad maderera. La actividad maderera, en primer término, desde el lado forestal, desde la actividad en donde se apean, se cortan los árboles. Al cortarlo, al separar el tronco de sus demás componentes, se tiene por un lado la corteza, por otro lado se tiene las hojas y las ramas, y finalmente una vez que esos troncos se derivan, se desplazan hasta eh, el aserradero. En los aserraderos, como parte del procesamiento de la madera, se generan otro tipo de residuos. Entonces, tenemos residuos con potencial por uso energético tanto en el bosque como en el aserradero mismo. Lo que vamos a analizar en este caso es el aprovechamiento energético de estos residuos utilizando herramientas de Naciones Unidas FAO. Como yo les mencioné, estas herramientas son de uso libre, ¿no? En este caso vamos a empezar el análisis, empezando por el ámbito forestal, o sea, por la actividad en el bosque. O sea, en el bosque, para analizar primero, lo que tenemos que determinar es la cantidad de residuos. ¿Okay? Si no tenemos la cantidad de residuos o si no podemos estimar la cantidad de residuos, no podemos analizar el uso energético que podemos dar a esos residuos. Entonces, para eso, utilizamos esta herramienta de FAO, el Wood Fuel and Wood Residues Component, que nos permite hacer una estimación de los residuos generados, tanto en la parte forestal como en la parte maderera. Una vez que tenemos estos residuos, lo que podemos analizar, la cantidad de los residuos, lo que podemos analizar es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos residuos? ¿No? ¿Qué demanda pretendemos abastecer con estos residuos? En este caso, lo que estamos evaluando en el lado del campamento es la demanda térmica, la demanda de combustible. Entonces, para eso tenemos dos opciones que son las que se muestran acá. Si tenemos los residuos sólidos, porque son sólidos, con diversa consistencia, básicamente tenemos dos opciones para usarlas como combustible. Para usarlas de manera eficiente, digamos, porque en realidad se puede usar de muchas formas, ¿no? Pero si lo queremos hacer de manera eficiente, además, si queremos facilitar su transporte, ¿no? El acarreo, si queremos que disminuir los riesgos asociados al manipuleo, al transporte, al uso de estos residuos, lo mejor sería primero someterlos a un proceso de compactación. Esa es una de las alternativas que se tiene, ¿no? Entonces, y si analizamos la compactación, bueno, tenemos acá esta herramienta, ¿no? La herramienta de producción de briquetas, ¿no? Entonces, con esta herramienta podemos analizar diferentes esquemas para poder compactar los residuos y convertirlos en briquetas. Cuando ya lo tenemos compactado, entonces sí podríamos evaluar si la cantidad de briquetas que se producen, si el precio al cual lo podemos obtener es comparativo, es competitivo con otros, con el uso actual que damos al abastecimiento de la demanda de calor. Si es así, si es rentable, entonces es una opción, ¿no? La otra opción que se tiene, que es muy
difundido, digamos, al interior en el ámbito rural, al interior de las zonas de extracción de bosques, perdón, de madera, es la carbonización. Las plantas carboneras se utilizan, claro, para producir carbón vegetal, o sea, para eliminar la mayor parte eh, de la humedad y además para eliminar también parte de los compuestos volátiles que se encuentran en la madera. Entonces, al carbonizarlo, lo que vamos a hacer es aumentar el poder calorífico, o sea, eh, la concentración de carbono va a ser mayor, por tanto la cantidad de energía que se va a generar cuando esta carbón vegetal, ¿no? Entre en contacto con el oxígeno del aire en el proceso de combustión va a ser mayor también, ¿no? Ese carbono, acuérdense, se mezcla con el oxígeno y se forma CO2 y se libera gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, si tenemos el carbón vegetal, podíamos ya destinarlo directamente eh, a atender pues la demanda térmica. Entonces, eso es lo que se analiza acá en esta primera lámina. Nos enfocamos en atender la demanda combustible, la demanda térmica de un campamento que está orientado a la actividad de extracción de la madera. En la segunda parte, cuando ya transportamos esos troncos, los transportamos de diversas formas. Una de las más comunes en la selva es transportarlo a través del río, o sea, aprovechar la fuerza de la corriente del río para poder llevarlo de un lugar a otro. Eh, es atender la demanda energética del aserradero. El aserradero va a tener demanda de calor, entre otras cosas, porque es necesario secar la madera muchas veces. Además, acuérdense que existe abundancia de lluvia, sobre todo en la selva. Entonces hay que secar la madera, se necesita calor para eso. Y por otro lado, para el accionamiento de los equipos propios de la actividad de procesamiento de la madera, se requiere energía eléctrica. Entonces también se necesita eh, cubrir este abastecimiento de electricidad para para la planta de procesamiento de la madera, ¿no? Entonces, para eso vamos a analizar este otro esquema. También a partir de la herramienta de Good Fuel and Good Residues Component, identificado la cantidad de residuos, evaluamos el uso de las briquetas, en la compactación de estos residuos, eh, para atender directamente la demanda térmica porque también existe demanda como él decía, existe una demanda de calor que se requiere atender, o para, una vez compactados estos residuos, eh, hacer uso de procesos como lo que es la combustión o la gasificación para atender la demanda de energía eléctrica. En el caso de la herramienta combustión, como ya había explicado en un ejemplo anterior, lo que se enfoca es en utilizar residuos para, en una caldera, eh, generar vapor, ese vapor accionar una turbina de vapor y esa turbina de vapor, bueno, genera energía eléctrica y esa es la energía a la que se aprovecha. Eh,
Y por el otro lado, en la gasificación, lo que hacemos es ese residuo sólido, ya en este caso se ha compactado a través del proceso de briqueteado, lo convertimos a residuo gaseoso y lo utilizamos en un gasificador, y ese gas combustible lo utilizamos en una turbina a gas para generar electricidad, ¿no? Ambos esquemas se analizan aquí. Em, para atender la demanda de calor, además del uso de briquetas, al igual que enfocábamos en el campamento, en este caso en el aserradero también lo que hacemos es evaluar la conversión de estos residuos en carbón vegetal, ¿no? Y después, ya como constituido el carbón vegetal, evaluamos el uso de ese carbón vegetal para atender la demanda térmica del aserradero. Finalmente, evaluamos una herramienta que nos permite analizar el abastecimiento simultáneo de ambos tipos de demanda. O sea, a través de un proceso de cogeneración se genera electricidad y se genera calor eh, de manera simultánea, y analizamos si a través de ese proceso se pudiese cubrir al menos la mayor parte, tanto la demanda térmica como la demanda eléctrica, en este caso del aserradero, ¿ya? Entonces, esos son los esquemas que vamos a analizar. Estas son las herramientas que vamos a incluir en el análisis. Todas son herramientas libres, de acceso libre, herramientas desarrolladas por Naciones Unidas FAO hace algunos años y orientado pues a la evaluación de proyectos para uso energético de la biomasa. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es mostrar un video en donde nos explica un poco cómo es el esquema, cómo operan en un aserradero, ¿no? Es un aserradero en México. Aquí al menos se muestra eh, el descortezado, digamos, la realización de la corteza en los troncos. Tenemos la gran cantidad de residuos que se generan. Ahí tenemos los troncos ya casi sin corteza. Son transportados a través de esta maquinaria y a la parte de procesamiento. Acá se hace el corte de estos troncos.
Sigue acá con la etapa de corte. Aquí ya se ha eliminado ya los restos de corteza que quedaban. Se van formando las planchas de madera y se continúa con las demás etapas de procesamiento, ¿no? Como vemos, se genera cantidades de virutas, se generan acerrín, se generan pequeños trozos de madera que estos quedan como residuos, ¿no? En las actividades propias de la cerradera. Ahora vamos a mostrarles el caso descrito, el que estamos analizando. Ya le hemos explicado de manera conceptual, pero lo procedemos a leer, ¿no? Se tiene una empresa dedicada a la extracción de la madera que tiene una concesión forestal en Ucayali, en la zona de Perú. La empresa extrae 3.000 toneladas anuales de madera rolliza del bosque, el tronco, digamos, y lo transporta a través del río para enviarlo a un aserradero que se encuentra a 20 kilómetros de la concesión. El 90% de la madera rolliza llega al aserradero, el cual procesa dicha madera. Entonces, por un lado tenemos la madera rolliza y por otro lado tenemos la madera serrada, que es la madera que procesa el aserradero, ¿no? Que no viene a ser lo mismo. Ojo. De la madera aserrada que se produce, el 90% es la que llega y se convierte en eh, madera cerrada. Entonces tenemos que la empresa concesionaria tiene un campamento en el bosque, ¿no? Y en ese campamento, bueno, están laborando, digamos, el grupo de trabajadores que se dedica a esta actividad y tiene un consumo anual de 1000 gigajoules de GLP. O sea, ellos utilizan GLP para sus procesos de cocción de alimentos, ¿no? Para atender su demanda de energía, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿sería posible reemplazar este consumo de GLP aprovechando los residuos que se generan en el bosque? Esa es la primera pregunta. Después continuamos, ¿no? El aserradero utiliza para secado de la madera el GLP, ¿ya? Y tiene un consumo anual de 2000 gigajoules, ¿no? Asimismo, tiene un consumo eléctrico de 2.5 gigavatios hora anuales. Y para atender esta demanda de electricidad utiliza un grupo electrógeno. El grupo electrógeno tiene 280 kilowatts de potencia y opera 360 días al año. Y el precio del diésel es de 60 soles el galón de 10 kilos. ¿Okay? Entonces, las siguientes son las preguntas. ¿Será rentable para el aserradero utilizar los residuos madereros para atender su demanda energética? Porque tiene una demanda tanto de electricidad como de calor. Y bueno, evalúe la mejor alternativa para ello. Entonces, habiendo descrito el caso, habiendo explicado las tecnologías y las herramientas con las que trabajamos acá en FAO para eh, analizar estos proyectos, vamos a mostrar directamente el uso de las herramientas. Uh-huh. Empezamos por la herramienta de Wood Fuel and Wood Residues Component.
Esta es la herramienta. Vamos a la parte inferior. Seleccionamos el país, es importante porque se tiene una base de datos de diversos países de la región, con las estadísticas que se provee o se suministra anualmente a Naciones Unidas, con los datos de superficie forestal, con los datos de producción de madera rolliza, de producción de madera cerrada, ¿no? Y primero vamos acá a la herramienta que dice Forest Harvesting Tool. Lo que vamos a analizar es el consumo de energía en el bosque, ¿no? Y los residuos que se generan en el bosque, ¿no? Vamos acá, cliqueamos donde dice Forest Harvesting Residues y nos dirige aquí. Entonces, lo primero que nos consulta es cuál es la producción de madera rolliza. Entonces, tenemos el dato que se produce 3.000 toneladas. Esas 3.000 toneladas, eh, considerando la densidad de la madera, que para este caso es de 0.6, equivalen a 5.000 metros cúbicos. Entonces, en esta escala se coloca ese dato. Después se consideran los ratios que sugiere esta herramienta de FAO respecto a cuánto es lo que es posible recuperar de la madera que es apiada, o sea, que es cortada. No todo se recupera por diversas razones, ¿no? Por la geografía misma, ¿no? Por el costo que cuesta recuperarlo. Entonces, acá es lo que se considera que solo el 60%, digamos, de los árboles que son tumbados, que son apiados, finalmente son recuperados. Entonces, el otro criterio que se tiene en cuenta es la caracterización de la estructura, de los componentes que tienen los árboles. Entonces, acá se muestran los diferentes ratios que se manejan para caracterizar eh, los componentes que tiene el árbol. O sea, cuánto equivale a la corteza, cuánto equivale al tronco, cuánto equivale a las ramas, cuánto equivale a las hojas. Para eso se utilizan estos ratios. Y se identifica acá tanto para manera del tipo o para árboles del tipo conífero, o de cono, muy comunes en el hemisferio norte, no tanto aquí, al menos en Perú no tanto, como para árboles de forma no conífera, que es lo más común en nuestro país. Entonces, de esos datos se obtienen acá los residuos en cuanto a las ramas y diversos cortes, el follaje y la corteza. Después nos consulta si parte de estos residuos se utiliza para otro tipo de uso. Puede ser que se utilice, a ver, no sé, eh, para viviendas, por ejemplo, ¿no? Como material de construcción para viviendas o otro tipo de usos alternativos, ¿no? Entonces acá consideramos que no se utiliza para otro tipo de usos. Fíjense que esta herramienta diferencia dos grandes rubros. Uno, la madera rolliza,
o sea, la madera que se corta o los árboles que se cortan para obtener madera rojiza, y esa madera rojiza se lleva al aserradero y lo que se corta directamente como leña, o sea, para su consumo en el sector, digamos, sobre todo residencial o comercial, ¿no? Acá no estamos colocando nada en el rubro de leña, porque todo lo estamos destinando al procesamiento posterior de un aserradero, ¿no? Por eso no aparece nada aquí. Entonces luego acá se dan algunos factores donde se establecen porcentajes de residuos que podrían ser recolectados pero a un precio razonable, que significa que no todos los residuos que se generan en realidad vale la pena recuperarlos. Por la zona donde se producen, por algunas dificultades geográficas del mismo lugar, es mejor en algunos casos eh, dejarlo donde está, donde se genere. Entonces establecen estos factores, ¿no? Que son los que sugiere también la propia herramienta, ¿no? Eso significa que tenemos un cierto volumen de metros cúbicos año que se generan como residuos, ¿no? Y que, claro, aplicando su respectiva densidad, eso nos da un peso en toneladas, ¿no? Entonces, como resumen de lo que hemos aplicado aquí, tenemos que en total en el bosque se van a generar 857.6 toneladas año de estos, acuérdense, 3.000 toneladas de madera rolliza que se procesa, ¿no? Esas 3.000 toneladas de madera rolliza genera esta cantidad de residuos en el bosque. Entonces, lo subsiguiente es, bueno, ¿y qué pasa ahora en el procesamiento, no? ¿En qué pasa en el aserradero? Entonces, vamos acá al aserradero. En el aserradero, el primer filtro que tenemos es que de esas 3 toneladas, perdón, de esas 3.000 toneladas que equivalen a 5.000 metros cúbicos, el 90% es lo que llega al aserradero. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ese viene a ser el volumen de madera aserrada, ¿no? Que se procesa en la aserradero. Entonces, trabajamos con estos ratios típicos de aserraderos, validados por FAO, en donde se dan ciertos porcentajes para lo que es la constitución de los residuos, sabiendo la producción de madera aserrada. Entonces, acá la viruta, el acerrín, los cortes pequeños, todo eso están caracterizados aquí. ¿Okay? Entonces, acá aparece el volumen de estos residuos en miles de metros cúbicos al año que se generan. Nos pregunta también si utilizamos para otro tipo de actividades no vinculadas al uso energético estos residuos, indicamos que no. Acá ponemos 0%. Nos menciona acá la densidad que considera, en este caso es 0.5. Y como resultado tenemos este cuadro en donde aparecen que para para la cantidad de madera cerrada que se procesa, se van a generar al año 1.675 toneladas de residuos. ¿Okay? Entonces, ese es el primer paso, a establecer
la cantidad de residuos en el bosque y la cantidad de residuos en la cerradera. ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos en las posibilidades de analizar ya los usos energéticos de estos residuos. Entonces, a ver, vamos a analizar el abastecimiento de la demanda de energía del campamento. Estamos en la etapa de extracción, ¿no? El campamento forestal, digamos. ¿Okay? Tenemos acá los residuos forestales que se generan, que lo hemos identificado como 858 toneladas año, ¿no? Digamos que se generan unas 20 hectáreas, entonces podemos decir cuánto se genera por hectárea, ¿no? Tenemos que para la producción de briquetas vamos a considerar el uso de un aglutinante, quien le dé mayor consistencia, mejore las propiedades mecánicas de las briquetas y con eso mejore su, digamos, el tiempo de duración de las briquetas, ¿no? En este caso vamos a considerar la harina de yuca, ponemos el precio, encontramos la harina, ponemos el costo de almacenamiento también, completamos los parámetros propios de cada proyecto asociados a la estación de cada proyecto específico, como los precios del agua. Ojo que consideramos que se abastece también de un grupo electrógeno, por tanto, aprox de los casos que hemos visto está en 1.3, 1.4 el costo de producción de energía eléctrica por kilovatio hora en dólares. Entonces ponemos 1.32, ponemos acá el salario de los dólares por persona hora del personal no entrenado y el personal entrenado. Asumimos un porcentaje para los costos de mantenimiento y la gestión en general de toda la instalación, ¿no? Trabajamos con un índice de costos de planta para las instalaciones industriales, ¿no? Trabajamos con los parámetros financieros y en la determinamos, además de los valores que se han mencionado abajo, la demanda de energía. Entonces, para la demanda de energía, vamos aquí y colocamos el equivalente acá directamente para ya no hacer la comparación con la cantidad de hogares a las cuales equivale. Colocamos directamente el consumo energético del campamento, de todo el campamento lo ponemos acá. Equivale a 59 kilos por día de GLP en todo el campamento. Entonces, y el precio es el que aparece acá. Entonces, habiendo determinado la demanda, los costos asociados a ese consumo energético, la cantidad de energía que se consume, habiendo seleccionado los tipos de residuos que se van a convertir, en este caso, en briquetas, que son los residuos forestales solamente, ¿no? Y además un aspecto importante, habiendo determinado el precio en el ámbito rural o urbano de las briquetas, porque también se pueden producir briquetas en el mercado en general, por tanto se puede estimar el precio. Ya, entonces, habiendo también considerado los costos de transporte, porque acuérdense que el lugar donde se generan los residuos no equivale al lugar donde se procesan,
Entonces hay una cierta distancia que hay que recorrer en un medio de transporte, por lo tanto hay que establecer los fletes por tonelada y hay que también establecer las distancias, ¿no? Eso también se hace aquí. Y habiendo hecho eso, eh, vamos acá al análisis por materia prima. Entonces, en esta parte, lo que se tiene, voy a subirlo un poco para que se pueda visualizar. Ya. Lo que tenemos acá es el costo de producción de las briquetas. Y ese costo de producción, dependiendo la capacidad de compactación o de producción de la briqueteadora, que hay desde 4 kilos hora hasta 3 toneladas hora, ya vemos que el costo es menor que el precio de las briquetas en el mercado. Por tanto, en realidad es competitivo, ¿no? Las inversiones por cada briqueta hora se muestran acá, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitamos evaluar es si tenemos la suficiente cantidad de residuos para poder utilizar los diferentes tipos de briqueteadoras que se nos muestran acá. Y miren, lo que nos dice acá que para el tamaño más pequeño de briqueteadora, que es 4 kilos hora, se podría utilizar hasta 85 briqueteadoras de este tipo. Para el segundo tamaño de 40 kilos hora se podría utilizar hasta 8 de estas briqueteadoras. Pero en el tercer caso no nos alcanza. Para la briqueteadora de 400 kilos hora o de 3000 kilos hora no tenemos la suficiente cantidad de biomasa. Entonces esas dos están descartadas. O sea, nos quedamos o con la de 4 kilos hora, la más pequeñita, o la de 40 kilos hora, ¿no? Entonces, si analizamos la de 40 kilos hora, nos indica que nos puede abastecer, acá dice household, acuérdense que la vivienda que en la demanda energética de la vivienda hemos puesto la demanda energética en realidad del campamento, entonces eso equivale al campamento. Nos dice que que la briqueteadora de 40 kilos hora sí nos puede abastecer la demanda del campamento. Justamente nos permite abastecer a un usuario, que un usuario sería el campamento en sí, ¿no? Entonces, descartamos la de 4 kilos hora porque es muy pequeño y nos quedamos con la de 40 kilos hora, ¿no? Entonces, nos ha servido para eso este análisis. Acá podemos verificar, por ejemplo, que para 858 toneladas año, solamente en los dos primeros casos tenemos suficiente cantidad de residuo y que en los dos últimos, en el de 400 kilos hora y en el de 3 toneladas hora, ya no nos alcanza la cantidad de residuos que tenemos. Entonces, ahora vamos a ver para el de 40 kilos hora, la rentabilidad es pequeña en realidad. O sea, es rentable, pero estás contando casi, ¿no? Una ligera ganancia tenemos aquí. El TIR sigue siendo bueno, entonces sí podríamos indicar como respuesta a la pregunta que al menos con este proceso de producción de briquetas a partir de esos residuos, sí podría abastecerse la demanda del campamento utilizando una briqueteadora de una capacidad por lo menos de 40 kilos hora y alcanzaría pues para atender la demanda sin pérdidas prácticamente, ¿no? Sin pérdidas. Entonces, es una opción, las briquetas para atender la demanda de energía del campamento, ¿no?
Ahora vamos a analizar otra herramienta, porque como habíamos dicho, ¿no? Una de las formas que podemos atender la demanda de calor es mediante la producción de briquetas y la otra forma es mediante la producción de carbón vegetal. También podemos producir carbón vegetal a partir de las briquetas, ¿no? Pero una opción es producir carbón vegetal directamente de los residuos, ¿no? Sin necesidad de compactarlo previamente. Tiene su pro y tiene su contra también, ¿no? Pero digamos, no hay necesidad de transportarlo de un lugar a otro, en realidad, digamos que es aceptable, si no tenemos que transportarlo a grandes distancias, tener la planta carbonera muy próxima a la zona donde están los residuos y directamente carbonizarlos, ¿no? Si estuviera lejano, entonces si hubiera que transportarlo, entonces probablemente la mejor opción sería primero compactarlo, o sea, primero convertirlo en briquetas y las briquetas posteriormente carbonizarlas para producir carbón vegetal. Ya he mencionado las ventajas entre el tener el residuo tal como se genera y tener el carbón vegetal, ¿no? El carbón vegetal tiene un mucho mayor porcentaje de carbono, por tanto tiene un 30-40% más de energía por unidad de kilo. Entonces, cuando veamos acá a la herramienta de carbón vegetal, analizamos los datos de entrada y colocamos pues los residuos forestales, que ya sabemos la cantidad de residuos que tenemos, sabemos su densidad también, y tenemos que considerar acá un coste de recolección. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos alguna maquinaria, alguna forma tenemos que utilizar para recolectarlo. Entonces, aquí asumimos una recolección semi-mecanizada con este consumo, digamos, típico, pero claro, se podría precisar con mayor detalle si tenemos un catálogo ahí de equipos de maquinaria usada tradicionalmente para la colección de madera, hay muchas variedades, digamos, pero vamos a considerar que la que se dispone tiene un consumo aprox de 21 litros hora, ¿no? Eh, y además tenemos una persona ahora por hectárea que está trabajando, ¿okay? De personal calificado y no calificado. Entonces eso nos da este valor de 32 dólares por tonelada, el costo de recolección que equivale al precio de la materia prima, en este caso los residuos. Consideramos también costo de almacenamiento y también tengamos en cuenta que se requiere un stock de seguridad, es decir, que siempre tenemos que garantizar que se haya la suficiente cantidad de carbón vegetal para atender la demanda. Entonces, a partir de eso, determinamos los costos de producción. Aquí. Eso ya se hace de manera automática. Completamos la data de proyectos, al igual que en las otras herramientas, colocando los precios de carbón vegetal y los costos de los materiales, a partir del cual se van a estimar la inversión que se requiere cada tipo de planta carbonera. Lo interesante de esta herramienta es que te analiza diversos modelos de plantas carboneras desde pequeña escala hasta gran escala, cada una con diferentes requerimientos de materia prima eh, y claro, con diferentes costos de inversión también, ¿no? Llenamos acá los datos de consumo energético, acuérdense,
En este caso es el consumo energético del campamento, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos determinado anteriormente. Utiliza GLP, lo ponemos aquí. Y ahora vamos a hacer el análisis. Vamos a la parte final y ponemos resumen de resultados por materia prima. Seleccionamos acá de esta lista el primer rubro, que corresponde a los residuos forestales, que es el único en realidad que estamos analizando con materia prima a partir del cual podemos obtener el carbón vegetal. Y evaluamos los diferentes tipos de hornos de plantas carboneras y vemos pues si nos alcanza la cantidad de biomasa para estos modelos, ¿no? Primero, vemos aquí en este cuadro analizamos la biomasa disponible y lo comparamos con los requerimientos para cada tipo de modelo de planta carbonera, ¿no? Desde la pequeña escala a la gran escala. Si hacemos este análisis, vemos que para este modelo, como el que dice acá, Portable Steel Kiln, se requiere 913 toneladas si se utiliza el método tradicional y si se utiliza la tecnología actual, digamos, se requiere 730. Digamos que está el límite, ¿no? Cuando analizamos el estándar Beehive, digamos que también está el límite, se requiere 615, se tiene 858. Sin embargo, cuando analizamos el horno tipo Missouri, que está ya de gran escala, nos indica que se requiere 1.220 toneladas y solamente tenemos 858, por tanto no se puede utilizar. Entonces vemos que de aquí estos hornos a gran escala no se pueden utilizar, porque requieren mayor cantidad de biomasa que la que tenemos disponible, entonces no se pueden utilizar, ¿no? Entonces, y eso se puede verificar aquí. Aquí los únicos modelos de hornos que podemos utilizar es el pequeño, el Oil Drum, ¿no? El Casamance también, y el Improved Pip Liberia, estos tres que aparecen aquí. Estos otros no. No. Salvo, claro, los hornos tradicionales, ¿no? Que es el punto de comparación, ¿no? Entonces, analizamos aquí el Casamance, que es uno de los que podemos emplear. El Casamance, acuérdense que solamente hay tres tipos que podemos emplear. Solamente el Casamance es el que puede abastecer la demanda del campamento. Ven acá en este cuadro, solamente el Casamance es el que puede abastecer la demanda, el resto no. Entonces, analizamos si para el Casamance, cuáles son sus indicadores, y vemos que para el Casamance no. En realidad estamos a pérdida. Hay una pequeña pérdida. Casi estás contadas, pero hay una pequeña pérdida, ¿no? Empezando que en los costos de producción, como se pueden ver acá, el costo de producción está casi al ras, está con
el costo de producción con el precio del combustible. Acuérdense que lo que se utiliza acá el campamento como combustible es el GLP. Entonces el precio del GLP, digamos que está en el rango, ¿no? Entre 0.83 y 0.56. Por eso es que la rentabilidad es muy poco rentable, ¿no? Entonces digamos que para este caso lo que sí podemos concluir es que em, para la cantidad de biomasa que se tiene, para la demanda de energía que se tiene en el campamento, y analizando los diferentes modelos de plantas carboneras, solamente el Casamance es el que más se acerca. Si quieren ver los detalles del modelo Casamance, pueden revisar el manual adjunto, que se encuentra también en el link con el manual de esta herramienta de carbón vegetal. Ahí se encuentran los detalles de la herramienta. Pero lo que veríamos es que no es rentable. Y lo que vemos también aquí es que si tuviéramos mayor cantidad de residuos, entonces sí podríamos considerar el Missouri o el Somalia, que son plantas carboneras de gran capacidad, como opciones rentables, como se aprecian aquí, para producir carbón vegetal y abastecer la demanda del campamento. Entonces, básicamente acá el problema es que la demanda todavía sigue siendo muy pequeña, en realidad. Y considerando los costos de los hornos, el costo del GLP que se utiliza actualmente, solamente a gran escala tiene sentido, pero a mediana escala o a pequeña escala no tiene sentido. Entonces nos quedaríamos con el uso de las briquetas para atender esta demanda de combustible del campamento. Entonces, dado que ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio, la segunda parte es analizar el abastecimiento térmico, pero ya no del campamento, sino ya ahora del aserradero. Entonces, para eso vamos a abrir la hoja. A ver, vamos a un minuto. Ya, esta. Vamos a abrir esta otra hoja en los cuales analizamos el abastecimiento de la demanda térmica del aserradero, ya no del campamento. También aquí el esquema es convertirlo en briquetas, los residuos. Vamos acá a datos de entrada. Y aquí aparece pues la cantidad de residuos de biomasa que se generan en el aserradero. Vamos a considerar que no hay costo de materia prima porque ¿no? Como se genera en la misma instalación, o sea, podemos disponerlo de manera directa, no es necesario una unidad de transporte ni nada, ¿no? Entonces, vamos a asumir que no hay un costo de transporte. Entonces, también utilizamos aglomerantes, como menciona acá nuevamente la, la harina de yuca. Consideramos también un costo de almacenamiento, ¿no? Al igual que trabajamos en el caso del análisis de la demanda del campamento, también completamos la data de proyectos, incluyendo el costo de las briquetas, importante, ¿no?
Y aquí, donde incluimos los datos de demanda, ya vamos a poner la demanda, pero ya no del campamento, sino del aserradero, ¿no? Que no es la misma. Entonces colocamos acá la demanda de GLP del aserradero, ¿no? Y ahora hacemos el análisis. La demanda del aserradero y la demanda de GLP del aserradero. Entonces aquí seleccionamos el tipo de residuo que estamos evaluando, que son los residuos de biomasa que se generan en el aserradero, y comparamos costos. Entonces vemos acá que para una capacidad de compactación desde la más pequeña a la más grande, bueno, son competitivos. En realidad están menos del precio del GLP. Perdón, menos el precio de las briquetas. Acá estamos comparándolo con el precio de las briquetas que hay en el mercado versus los costos de fabricación de las briquetas. Vemos aquí, estos son los precios, los costos de inversión para cada tamaño de planta briqueteadora. Ahora vamos a ver si tenemos la suficiente cantidad de biomasa para atender esa demanda. En el caso de la demanda del pequeñito, el más pequeñito, de 4 kilos hora, si nos alcanza, podríamos instalar hasta 166 briqueteadoras de esta capacidad. Para el segundo caso, que es 40 kilos hora, podríamos instalar hasta 17 briqueteadoras de este tamaño. Para el tercer caso, de 400 kilos hora, podríamos instalar hasta 2 plantas briqueteadoras. Pero para el cuarto caso, de 3 toneladas hora, ya no se alcanza la biomasa. Entonces, estamos en estos tres. Ahora vamos a evaluar si se puede atender la demanda con estos tres capacidades de compactación con las briqueteadoras. En el caso de la briqueteadora de 4 kilos hora, no alcanza. O sea, no se puede abastecer la demanda. O sea, es insuficiente esa capacidad para atender la demanda del aserradero. En el caso de 40 kilos hora, sí se puede atender hasta un aserradero, porque acuérdense que acá el household equivale al consumo de un aserradero. O sea, se puede atender un aserradero, ¿no? En el caso de 400 kilos hora, que también es una capacidad que se puede atender, se pueden abastecer hasta 6 aserraderos. Y en el caso de 3 toneladas hora, que no se tiene la suficiente cantidad de biomasa, si se tuviera, ¿no? Se pudiera atender hasta 35 aserraderos con ese tipo de demanda, ¿no? Entonces acá nos enfocamos en el de 40 kilos hora y el de 400 kilos hora como opciones, ¿no? Ahora vamos a analizar qué tan rentable es. Acá podemos apreciar el cuadro donde se muestra la cantidad de biomasa disponible y la cantidad de biomasa que requiere cada capacidad de planta briqueteadora. Vemos que en los tres primeros sí alcanza y en el cuarto ya no alcanza, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar si es rentable. Vemos que para el caso de 40 kilos hora, la rentabilidad pues casi está contada, ¿no? Ahí se gana un poquito, ¿no? Como se muestra aquí, ¿no? Se gana un poco, ¿no? Y en el caso de la tasa interna de retorno, también es rentable. Entonces, para atender la demanda de calor, sí sería interesante utilizar, al igual que en el campamento,
utilizar una planta briquetadora, que podría ser de 40 kilos hora, donde la ganancia es pequeña, y en el de 400 kilos hora, claro, tendríamos un exceso también de producción de briqueta que tendríamos que ver qué hacemos con eso, de pronto podemos destinarlo al mercado, porque si en el mercado está más barato, perdón, si, si producirlo no sale más barato del que se consigue en el mercado, lo más lógico sería venderlo en el mercado, ¿no? Entonces ahí la rentabilidad pues sigue siendo interesante. Entonces, entonces la opción entre una planta briqueteadora de 40 kilos hora, 400 kilos hora, ambas son opciones válidas, ¿no? La primera opción, 40 kilos hora, sirve básicamente para atender la demanda, pero el de 400 kilos hora sí nos obligaría pues a vender los excedentes de briquetas para poder justificar la inversión, ¿no? Entonces, eso es el análisis de las plantas briqueteadoras y ahora lo que vamos a ver es el análisis de carbón vegetal, el charcoal, pero eh, ahora solamente relacionado al consumo del aserradero. Entonces acá tenemos los datos de entrada. Se incluye, claro, los residuos de biomasa que se generan en el aserradero solamente. Ya hemos visto acá cómo se llenan estos datos. ¿No? Vamos a ver en la demanda de energía. Estamos colocando el consumo industrial, el consumo equivalente del aserradero. ¿Ya? Entonces ahora vamos a analizarlo. Y primero es evaluar, pues, bueno, de los diferentes tamaños de plantas carboneras, cuáles son los que se podrían instalar, ¿no? Porque todos tienen un diferente requerimiento de biomasa. Entonces, de lo que vemos acá, apreciamos que solamente existen tres modelos que podemos utilizar, que es básicamente es el Oil Drum, el Casamance y el Improved Liberia, ¿no? Estos tres. El resto no se puede. En el caso de Liberia se puede instalar hasta 3, en el caso del Casamance hasta 5 plantas carboneras y en el caso del Oil Drum hasta 25. Entonces, lo que sí podemos ver también es que solamente en el caso del Casamance y en el caso de Liberia se podría atender la demanda de combustible de la planta. En este caso del aserradero. En el caso del Oil Drum no alcanza. Entonces, ambas vienen a ser opciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué tan rentable es, ya sea el Casamance o el Iberia. Vamos a ver qué tan rentable. Y vemos que en el caso del Casamance, sus precios están muy cercanos al costo de GLP, ¿no? El costo de producción está muy cercano al costo de GLP. Y en el caso del Improved Liberia, hay un cierto margen que lo hace más atractivo, ¿no? Si analizamos la rentabilidad, vemos que el Liberia sí tiene
una pequeña rentabilidad, mientras que en el Casamance estás con tasa. Entonces, analizando los índices de rentabilidad, lo que sí aparece como atractivo es el Liberia, no el Casamance, porque es muy justo el Casamance. Si tuviéramos hornos a mediana escala, evidentemente serían más rentables, ¿no? Pero nos faltaría biomasa, igual cuando analizamos a gran escala. Entonces, lo que podemos concluir acá, que es que si analizamos el abastecimiento de la demanda de calor, el uso de una briqueteadora de 40 kilos hora o de una de 400 kilos hora son opciones en realidad que satisfacen la demanda energética y que en el segundo caso da una mínima rentabilidad, el de 400 kilos hora, una rentabilidad aceptable, digamos. Y en el caso de convertirlo en carbón vegetal para atender la demanda, el horno tipo Improve Liberia sí sería una opción atractiva, ¿no? A diferencia de las otras que por diversas razones no cumplen. Es lo que podemos concluir por la parte de la demanda térmica. Entonces, ahora vamos a analizar la parte de cogeneración. Ojo que aquí también podríamos hacer el análisis de qué pasaría si empleamos un proceso de combustión, es decir, una caldera que genera vapor y ocasiona una turbina de vapor y generamos energía eléctrica, aunque habría que ver qué hacemos con el vapor, ¿no? A la salida de la turbina, si podemos atender nuestra demanda de calor con ese vapor y qué acondicionamiento tendríamos que hacer en la planta para tener esa demanda. Y lo mismo pues con el gas combustible, ¿no? Que eso tiene de un gasificador, ¿no? Entonces, esas son opciones que no le hemos colocado, pero que ustedes podrían evaluarlas también, ¿no? Como alternativas, ¿no? Para atender la demanda eléctrica. Eléctrica, ya vimos la demanda térmica, ¿no? Aquí vamos a evaluar la cogeneración. A ver, hay diversos esquemas acá de cogeneración, de lo más simples a lo más complejos, como se muestran acá. Y como ya se había explicado en el caso 2 que habíamos analizado, el caso de la planta de procesamiento de aceite de palma, eh, habíamos explicado allí que esta herramienta de cogeneración nos tiene dos opciones. Una, atender la demanda de la instalación industrial y vender los excedentes, ya sea a una red o a un sistema de district heating, que en realidad no existe acá en Perú. Y la segunda opción es destinarlo directamente a atender un mercado externo. Es decir, no nos preocupamos en el autoconsumo, sino en vender la electricidad a la red y el calor a un sistema de distribución de calor. Acá hemos visto que la herramienta de una limitación que nos incluye en la caracterización de los residuos madereros que aparecen en la lista. Entonces hemos hecho una adaptación simulando que la cantidad de residuos equivalen a, a la broza de algodón, que en realidad tiene una equivalencia pues, con
con los residuos madereros, pero está claro que no es lo mismo, ¿no? Entonces, solo para fines de mostrar los resultados de la herramienta, estamos haciendo uso de esa opción. Entonces colocamos la cantidad de residuos, eh, colocamos acá el precio de electricidad sabiendo que se abastece con un grupo electrógeno. Y colocamos los demás datos de proyectos como hemos hecho con las otras herramientas. Un dato importante es que tenemos que indicar, claro, la demanda de energía que aparece acá. Esta es la demanda energética, tanto de calor como de energía eléctrica. Y entonces vamos acá a analizar el proyecto en sí. A ver. Ya, entonces hacemos este análisis y vemos que en la generación de electricidad eh, solo para... En el caso simple no se atiende la demanda, no se atiende la demanda simultánea de calor y electricidad, solamente la demanda de calor. En el caso semi-advanced, entonces si el coste de generación eléctrica es menor al que se tiene actualmente, entonces sí es competitivo. Sin embargo, en la parte de calor, los costos de producción de energía térmica son mayores que los que se disponen en el mercado. En realidad, asumiendo que existe un mercado para la comercialización de energía térmica, que en realidad eso no existe, ¿no? Para nuestro país eso es más complicado. Entonces, por ese lado, en realidad no se recomendaría pues, una planta de cogeneración, ¿no? Por la parte eléctrica se puede cubrir, por la parte térmica, ¿qué hacemos con los excedentes de calor? No hay un mercado. Entonces, como que no cuadra, ¿no? Aunque los números puedan mostrar otra cosa, ¿no? Entonces, en el semi-advance, en la planta de cogeneración, el semi-advance es el... A ver, vamos a entrar acá a la descripción primero de los casos, en el semi-advance. Vamos a refrescar un poco la memoria. El semi-advance incluye un back pressure, una turbina de vapor back pressure, atiende la demanda de calor y electricidad. Entonces, lo que encontramos acá el problema es que el costo de producción de calor en realidad es muy elevado, ¿no? Se, se tiene sentido vender la energía, perdón, si tiene sentido reemplazar el consumo, el uso de un grupo electrógeno por una planta de cogeneración, sí, por la parte eléctrica sí, pero por la parte térmica no tiene sentido. Lo que sí vemos es que en el caso del semi-advance, sí se cumplen, sí se abastecen ambas demandas de energía eléctrica y energía térmica.
por la cantidad de calor que se produce. Pero el principal problema que encontramos acá es el abastecimiento de la demanda de calor, ¿no? O sea, los excedentes de calor no serían muy caros en realidad comercializarlos, o sea, por ese lado se pierde, ¿no? Entonces, a falta todavía de hacer el análisis con las herramientas de cogeneración, perdón, de combustión y de gasificación, diríamos que la parte térmica sí se podría cubrir tanto en el campamento como en el aserradero, y que la demanda eléctrica por el lado de la cogeneración y la configuración que se ha visto de estas plantas no tendría mucho sentido, pero que de repente con un esquema más simplificado, con un pequeño gasificador o una pequeña caldera con su turbina, podría, a pequeña escala, claro, podría tener sentido, pero faltaría evaluarlo, ¿no? Entonces, ese sería el detalle de este tercer caso que hemos puesto a consideración de ustedes para que puedan apreciar las herramientas que se utilizan acá en CAP. Finalmente, lo que hemos mencionado también en los otros videos es que si ustedes son responsables de un área académica y desean que este tipo de programas se incluyan en el dictado de sus cursos, ya sea a nivel de curso de posgrado o en curso de maestría, entonces se pueden contactar directamente con quien habla, ¿no? Y bueno, estamos llanos a escuchar cualquier propuesta al respecto. Eso sería todo, que les vaya muy bien, espero que hayan entendido un poco de este tercer paquete de herramientas en este último caso que estamos analizando por ahora, de la demanda en la cadena de procesamiento y extracción de la madera, ¿no? Posteriormente vamos a analizar el caso de un ingenio azucarero, vamos a analizar el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales y otros casos, y además vamos a analizar sobre todo los usos en transporte, o sea, en producción de etanol y biodiesel, ¿no? Eso ya próximamente lo sacaremos en un segundo paquete. Eso sería todo por lo pronto, pues este primer paquete del curso Bioenergía para Todos por su instructor, el ingeniero Henry García. Mucho gusto.